Amén. Buenos días. Me alegra verle, saludarle. Quiero que piense un momento en la pregunta que está ahí en el título. ¿Quién es Jesús? Piense un momento en eso. ¿Sabe que la respuesta pareciera que es obvia y pareciera que ya sabemos todo acerca de nuestro Señor Jesús? Tú quizás puedes saber algunas cosas más profundas o las cosas básicas acerca de Él, pero en todo lo que nosotros damos por sentado frente al conocimiento, realmente hay mucha ignorancia. Por ejemplo, piense en el celular. Todos sabemos que el celular sirve para llamar a otro lugar, todos sabemos que no tenemos que estar conectados a ningún cable. Antiguamente los teléfonos eran un cable, no sé si usted se acuerda, había un discado ahí que había que girarlo, etcétera, y el cable, y si no tenía el cable usted grave. Pero ahora funciona este aparatico y todos decimos chévere, y pareciera que entendemos cómo funciona esto, pero en realidad no comprendemos absolutamente nada de la ciencia que hay detrás de cómo funciona un aparatico de estos. Bueno, quizás habrá alguno que sí esté muy interesado en la física y en todo ese asunto de las ondas electromagnéticas y etcétera, etcétera, pero la mayoría de nosotros damos por sentado que entendemos o que conocemos en parte cómo funciona esto, pero no es así. Lo mismo sucede con el Señor Jesús. Por eso la pregunta que aparece ahí en el título, aunque pueda ser básica, elemental, realmente es fundamental que tú puedas tener una respuesta clara de quién es el Señor Jesús. Y voy a hablar para los dos grupos que sé que están esta mañana, para los creyentes, aquellas personas que ya llevan un buen tiempo en la iglesia, que quizás cuando escuchan o ven el título de la predicación, ¿quién es Jesús?, pueden pensar, ay, bueno, me hubiera ido de puente, porque esa ya me la sé. Quizás vas a descubrir hoy algunas cosas importantes frente al Señor Jesús. Por otro lado, sé que hay gente que nos visita por primera vez, o no por primera vez, por segunda, tercera, cuarta vez, y todavía está en su mente, en el aire, en su cabeza está, y es: ¿quién es Jesús? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? ¿Qué significa eso de ser cristiano? ¿Y cómo Jesús se convierte en algo tan importante? También quiero hablarte a ti esta mañana, porque recuerdo el año pasado estuve haciendo una serie de enseñanzas para explicar qué era ser cristiano, y quizás una de las que faltó precisamente era entender ¿y quién es Jesús? Por eso vamos a abordar ese tema el día de hoy y vamos a responderlo, y vamos a usar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y vaya por favor conmigo a Juan capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4, y ese va a ser el centro de nuestra reflexión esta mañana. ¿Qué quiero que tú pienses y que tú te plantees? ¿Cuál debiera ser la pregunta que tú debieras tratar de responder esta mañana mientras estamos en la predicación? No solamente quién es Jesús de forma nominal o para identificarlo, no solamente eso, sino que realmente qué puede significar Jesús para mi vida. Eso es lo que quiero que tú pienses. Nos reunimos todos los domingos. Esta iglesia está acá aproximadamente hace unos 50 y pico de años. Imagínense, desde el 69 tengo registro histórico de que está esta iglesia acá en este lugar. Y a lo largo de todas estas décadas que ya han pasado, es claro que se ha hablado de Jesús. Nos reunimos personas acá. Yo en esta iglesia ya voy a completar, yo creo que unos 34 años, 35 años, imagínense, ya mucho tiempo de estar acá. ¿Y por qué nos reunimos cada 8 días? ¿Cuál es el centro, el motivo que nos lleva a reunirnos? Ahorita cantábamos algo y decía: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué le cantamos a una persona? ¿Por qué adoramos a esa persona? Tú necesitas responder esa pregunta, y para eso es precisamente el día de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa para tu vida? Oremos para que Dios sea hablándonos esta mañana, porque lo que necesitamos es que su Espíritu se mueva y Él nos hable. Amén. Señor, gracias porque hemos adorado tu nombre, te hemos glorificado. Gracias, Padre Celestial, porque tú
En tu misericordia nos permites hoy disfrutar del tiempo de alabanza, gozarnos adorando tu nombre, pero ahora queremos que tú nos muestres y nos reveles quién eres tú, que te reveles a nosotros. Por favor, Espíritu Santo, habla en nuestros corazones y que la palabra sea clara para nosotros. Amén y amén. Dice así la Escritura: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es una manera particular como Juan, que nos viene a relatar la historia del Señor Jesús, cómo comienza. Él no comienza de la forma en que los otros evangelios inician. No comienza mostrándonos directamente el personaje principal, sino que ahora empieza a hablar de algo que se llama el Verbo. Y comienza de una forma enigmática. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y parece que en esa primera declaración se enmarca ya una simple contradicción, o por lo menos un problema a nivel teológico profundo. ¿Cómo así que era y luego no era? ¿Cómo así que son distintos pero son lo mismo? ¿Quién es este Verbo? Si el evangelio de Juan, el evangelio nos va a relatar la historia del Señor Jesús, ¿por qué comienza hablando de un verbo? Esas son preguntas que tú y yo debiéramos hacernos cuando abordamos un pasaje, aunque tengamos la respuesta directamente porque el verbo es el Señor Jesús. En realidad eso debiera llevarnos a cuestionar: ¿y por qué usó ese término? ¿Por qué no usó otro? ¿Por qué no usó? En el principio era el Señor. El Señor es la forma como en el Nuevo Testamento se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a Él. ¿Por qué no usó directamente eso? En el principio estaba el Señor. ¿Por qué? Vamos con la palabra. ¿Por qué ese término? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice ahí el versículo. ¿Qué nos está queriendo decir en realidad Juan? Esas preguntas nos van a llevar a entender la intención de Juan, cómo él quiere que nosotros conozcamos al Señor Jesús. Y él no comienza diciéndonos su nombre particularmente, sino que él está hablando desde la eternidad y nos está identificando a aquel que luego va a ser el centro de todo el relato. Pero tenemos que entender qué significa eso del verbo. Pues bueno, para los judíos habían al menos 3 categorías en que ese término palabra o verbo era usada. Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios. Así que para la cosmovisión hebrea, para la cosmovisión judía, el verbo, la palabra, era la creación, el poder creativo de Dios. Cuando ellos hablaban de la palabra, referenciaban directamente a Génesis capítulo 1, en donde vemos que Dios rompe el silencio eterno y dice: sea la luz, hágase, hágase, hágase. El hebreo, cuando entonces lee esto, el judío cuando leía en el principio del verbo, ¿a dónde se va? A pensar en Génesis. Pero no solamente eso, la palabra, el verbo, también hacía referencia al mensaje de los profetas. ¿Cómo empezaban los profetas sus mensajes? Palabra de Dios por medio del profeta Isaías, o el Señor ha dicho por medio de mí, o esta es la palabra de Dios. Así que para el judío la palabra de Dios, ese término verbo, también implicaba el mensaje de Dios directo a su pueblo por medio de los profetas. No solamente era el aspecto creativo poderoso de Dios, sino también era el mensaje directo que día tras día iban ellos escuchando por medio de los profetas. Pero también la palabra de Dios en el Salmo 119, el verbo es la norma de conducta. Palabra, juicios, norma, decretos, hace referencia a la manera en que el cristiano o el judío debía asumir la ley de Dios. La ley era la palabra de Dios, y entonces él comprendía: yo debo ser santo, yo debo vivir de tal o cual manera. Eso lo entendía el judío.
Así que cuando entendemos o pensamos en esa palabra verbo, no estamos solamente haciendo Juan no está solamente haciendo una referencia básica, fundamental, y utiliza el nombre o la palabra verbo para designar al Señor Jesús porque sí, no, Él tiene una intención. Él quiere transmitirnos y comunicarnos algo. Ahora, ¿qué pensaban los griegos? Porque Juan escribe su evangelio casi en la última década del primer siglo. Es el último evangelio que se escribe, así que no eran solamente judíos los que iban a leer el evangelio de Juan, sino griegos. ¿Y qué entendían los griegos cuando se utilizaba esa palabra verbo? En realidad era logos la que aparece ahí. ¿Qué entendían ellos? Bueno, logos para el griego antiguo y aún para el moderno, el logos tiene que ver con la razón, con las ideas, con el pensamiento. Y particularmente con la idea universal que gobierna todo. Ese es el logos. ¿Qué era lo que buscaban los sofistas o los filósofos descubrir en sus investigaciones? ¿Cuál era el principio que organizaba todo el mundo? ¿Cuál es esa razón o idea o pensamiento que subyace a toda la realidad y que le da sentido y coherencia a lo que existe en este mundo? Juan está identificando al Señor Jesús como el verbo, pero Él tiene todo esto como marco de referencia. Él no está diciendo simplemente una cosa sencilla, una palabra que se le pueda aplicar al Señor Jesús, sino que nos está comunicando una identidad particular. Jesús, ese que se va a convertir en el Salvador del mundo, está implicado en la creación, está implicado en el mensaje que se daba por medio de los profetas, está implicado en la misma ley y es finalmente la razón, la causa, el sentido que le da a toda la realidad coherencia. Eso es lo que está diciendo Juan. Y entonces piensa un momento, ¿tú quién creías que es o que era Jesús? ¿Un maestro simplemente que vino y murió por un poco de gente? ¿Una persona que vivió correctamente? ¿Quién pensabas tú que era Jesús? En el solo uso de la palabra verbo ya encontramos una amplitud tan grande de lo que es nuestro Señor, de lo que es Él, el verbo. Pero miremos un poco esto en detalle, porque Juan no se queda solamente con decirnos esto, sino que nos va a decir algunas cosas particulares. Entonces él primero empieza diciendo, es el verbo, el verbo. Ahora, pero en el versículo 1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces vemos ese verbo que está en el principio y es una alusión a un momento temporal, pero ese momento temporal no nos dice ni hora, ni fechas, ni años, no, sino que es una referencia para que tú y yo comprendamos que antes de que todo fuera hecho, que antes de que el mundo existiera, que en un momento donde ni siquiera había tiempo, ya existía el verbo. Esa palabra principio no te dice que Dios tenga un principio, simplemente te marca en antes de que todo esto que hoy vemos existiera, ya existía el verbo. No te dice cuándo. Y sería un error pensar de alguna manera que nuestro Señor Jesús tuvo un comienzo o tuvo un inicio. No. En el principio, en realidad, está diciendo Juan, hablando de una forma en que tú y yo podemos entender que antes de que todo esto existiera, ya existía el verbo. Pero nos dice que ese verbo era diferente a Dios. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? Es un ser diferente a Dios. Una persona particular, una persona con identidad, una persona con una identificación diferente a la de Dios. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Y con eso Juan nos mete directamente en el misterio de la doctrina de la Trinidad. Y entonces miran esa pequeña frase del primer versículo, no más la profundidad que tenemos para definir a nuestro Señor Jesús. Pero a veces nosotros somos tan simples para hablar de Él.
A veces nosotros somos tan básicos, tan elementales cuando nos referimos a nuestro Señor, y precisamente en Él hay una profundidad y una inmensidad que se vuelve incomprensible para nosotros. Porque ¿cómo tú entiendes que es distinto, pero es Dios? ¿Cómo tú entiendes que está con Él, pero al mismo tiempo es el mismo? ¿Cómo tú puedes comprender eso? Yo mencioné hace un momento que es el misterio de la Trinidad, pero realmente tú y yo tenemos que meditar un poco en eso. En términos generales, nosotros, para entender a Dios, usamos las descripciones que nos permiten saber cómo Dios actúa con nosotros y entonces le conocemos. Por ejemplo, sabemos que Dios es amor porque ha mostrado su amor ¿para quién? Para con nosotros. Sabemos que Dios es misericordioso porque ha mostrado su misericordia con nosotros. Sabemos que Dios es fuego consumidor porque hace 3000 años acabó con Sodoma y Gomorra. Entonces sabemos que Él tiene ira. Sabemos muchas cosas de Dios, pero porque están referenciadas a lo que Él hace con nosotros. Y entonces nuestras descripciones de Él dependen de cómo Él se ha relacionado con nosotros. Pero cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que entender que Dios está siendo visto sin que nosotros siquiera existamos. Porque en sí mismo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, independientemente de que tú y yo existamos o no existamos. Y Juan está aludiendo precisamente a eso. Él está yendo a una realidad profunda de Cristo que nos dice, sin que nosotros existamos, Él era con Dios y Él era Dios. Así que tú y yo, cuando pensamos en Cristo y pensamos en la Trinidad, tenemos que entender que es como es Dios, es su manera, su constitución fundamental, primaria, básica, sin que tú y yo siquiera hayamos existido. Así es Dios. Así es Él. No como otros han pensado que Jesús fue necesario porque el hombre pecó y entonces ahora sí existe Jesús. Como el hombre pecó y necesitaba ser salvo, ahora sí existe Jesús. No, el Hijo, el Verbo, ha existido siempre en la divinidad, siempre ha estado ahí presente porque así es Dios. Y Juan nos está diciendo precisamente esa verdad. Desde siempre, desde la eternidad, Cristo, el Hijo, el Verbo y el Padre son lo mismo. Y tú y yo necesitamos entender eso. No es fácil de comprender, y en las discusiones que se hacen acerca de la Trinidad siempre hay ejemplos que usamos, analogías humanas, pero analogías que son muy huecas porque finalmente no logran. Yo recuerdo hay una que está, la Trinidad es como el huevo, la cáscara, la yema y la clara. Esa es la Trinidad. No, pues eso no es la Trinidad. Pero digamos que nos ayuda a entender, pues nos puede ayudar a comprender, pero finalmente esto sale de nuestra comprensión y aunque nos es revelado, no lo podemos explicar a ciencia cierta cómo se da. Porque uno podría pensar, claro, siempre ha sido así, pero ¿por qué la Biblia le dice al Verbo que es el Hijo? Porque si fueran iguales no debía decirle hijo. ¿Y por qué uno es padre y el otro es hijo? Si nosotros naturalmente entendemos que un padre tiene una precedencia, es más importante que el hijo, pero la Biblia dice que los dos son iguales, ¿por qué se dice que es el hijo? Yo te estoy llamando a pensar cosas que no vamos a responder en este momento, pero que tú tienes que ir considerando y vamos a ir abarcando a lo largo de las enseñanzas todos estos conceptos y términos. Pero hoy lo que te debe quedar claro es una cosa muy sencilla. Él era con Dios, estaba con Dios, pero era Dios. ¿Misterio? Sí, pero es la verdad. El Verbo entonces, mi querido hermano, es Dios. Ahora, mire lo que continúa diciendo el pasaje. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis capítulo 1. Juan va a resaltar de todo lo que es nuestro Señor Jesús precisamente la creación. Que Él es la creación, que Él es el agente principal de la creación. Dice aquí, todo lo que existe, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses dice que el mundo se sostiene por Él. Él es quien sostiene todas las cosas.
nuestro Señor Jesús. Ahora, mi querido hermano, nosotros normalmente asumimos que el creador es el Padre. Claro, lo vemos en Génesis capítulo 1 diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, pero Juan nos está diciendo en realidad que lo que existe fue hecho ¿por quién? Por Él. Y recuerda que los griegos entendían o buscaban en su afán de entender el mundo, ellos estaban buscando ese logos, esa razón que le daba coherencia a toda la existencia y que explicaba inclusive por qué estamos donde estamos. Bueno, cuando Juan dice todo lo que existe fue hecho por Él, está aludiendo precisamente a esa pregunta y a esa idea de por qué estamos acá. Jesús no solamente es el Salvador del mundo, Jesús es la razón por la cual este mundo existe y tú estás acá. Él es la razón final y última por la cual tú y yo nos podemos mover todos los días. Él es la razón por la cual las lluvias caen, por la cual las cosechas se dan, por la cual hay un ciclo del agua, por la cual nosotros vemos que el sol gira, que la tierra gira alrededor del sol y todo lo que sucede. Él es la razón última de todo lo que hay en este mundo. Y sin Él no podríamos seguir existiendo. Entonces tú podrás pensar que Jesús puede ser de alguna manera descartado en tu vida, y habla a los que no son cristianos, que de alguna manera Jesús puede ser una alternativa o algo que, bueno, pues está ahí al lado y pues chévere, pero realmente no. En su misericordia el mundo sigue existiendo, aunque hay gente que no le reconoce, que no le adora, que ve la creación y en lugar de postrarse rendido ante el Dios creador de todas las cosas, se inventan dioses ajenos, se inventan ídolos. Dios en su misericordia permite que ese hombre siga existiendo, pero de ninguna manera puede ser descartado, porque en último término, si ese hombre existe es porque Cristo le dio existencia. Si ese hombre puede seguir respirando es porque Cristo le sostiene. Y si ese hombre un día se va a enfrentar al juicio eterno es porque Cristo le dio la gracia o el juicio para llegar a ese punto. No puede ser descartado. Y te hablo a ti particularmente, mi querido hermano y mi querido amigo. Quizás has estado viviendo tu vida teniendo a Jesús como un modelo, como un ejemplo, pero no como la razón que subyace a todo lo que sucede en tu vida. Es un modelo a seguir, dicen algunos. Es un buen ejemplo. No pecó, tremendo, ¿no? Y que fuera a la cruz, increíble. Pero no has entendido que tu vida en realidad depende de Él y que si hoy estás acá es por su infinita misericordia. Que lo que debiera existir en ti es una rendición total ante Él. Juan está diciéndonos que todo lo que existe y por la razón por la que subsiste es Cristo. Y hay gente que no está entendiendo esto. Lo descarta como un modelo a seguir, como una enseñanza buena. Jesús, interesante. Pues sí, es una buena persona, pero no como la esencia y la razón de su vida. Y tú quizás eres cristiano que también estás viviendo de esa manera. Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, pero no lo has hecho el Señor de tu vida. ¿Qué pasa cuando tú contemplas la naturaleza? Romanos capítulo 1 dice que la naturaleza es un testimonio vivo de que existe Dios. Y cuando leemos Juan 1, es un testimonio vivo de que Cristo hizo esto tan maravilloso. Hace 8 días hablábamos de disfrutar la vida, ¿recuerda? Hace 15 días y hace 8 días decíamos que hay que dar cuentas. Claro, hay que pasarla bueno, pero hay que dar cuentas. Pero todo lo bueno que tiene este mundo, ¿quién lo ha hecho posible? Nuestro Señor Jesús, Dios. Y entonces cuando tú ves el mar, ¿a quién adoras? ¿Sí? ¿O eres un panteísta? Ay, qué creación tan maravillosa. Ay, la naturaleza tan linda. Así dicen los panteístas, los que creen que la naturaleza es Dios.
Pero los cristianos no, vemos la naturaleza y decimos, Dios, creador del cielo y de la tierra, alabanzas y honras sean para ti. Que toda lengua se postre ante ti y confiese que tú eres el Señor. Si la naturaleza es así de hermosa, ¿cómo será de hermoso nuestro Señor? Si eso no es lo que pasa en tu corazón, estás malinterpretando quién es Jesús. No has entendido quién es Él. No lo has comprendido. Pero sigue Juan hablándonos acá en el pasaje y diciendo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La vida. Juan nos viene a afirmar entonces que no solamente Jesús es el verbo, que Jesús es el agente creador de todo y sustentador de todo lo que existe, sino que además nos viene a decir que Él es vida y que Él es luz. Y en el Evangelio de Juan esas palabras son fundamentales. Luz es fundamental, vida es fundamental. Para entender lo que Juan nos va a querer decir en todo el Evangelio, esas palabras son clave. Luz, vida y luz. Son sinónimos acá. Y la vida era la luz de los hombres, dice el pasaje. ¿Y por qué vida? ¿A qué exactamente se refiere Juan cuando dice que Jesús es vida? Cuando dice que ese verbo es vida. ¿Será vida biológica? Sí, claro, Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Sí, pero eso ya no lo explicó en el versículo anterior. Entonces en realidad Él está aludiendo a otra clase de vida, a la vida espiritual. Y tú aquí necesitas comprender que el hombre, cuando pecó, cuando falló, perdió esa vida en plenitud. Esa capacidad de relacionarse con Dios se desvaneció. Fue sacado del huerto del Edén, ya no podía acercarse a Él, y desde ese momento la muerte empezó a caracterizar la vida humana. Oscuridad aquí es sinónimo con muerte. El hombre vive entonces su vida en oscuridad. El hombre vive entonces su vida marcada por la muerte. El destino del ser humano es muerte. Pero ¿cómo se hace eso realidad en ti? Bueno, en realidad hay unas sensaciones y unas experiencias en nosotros que en mayor o en menor grado nos dejan ver la condición tan lamentable que nosotros tenemos. La vida que vivimos es una mueca, y una mueca grotesca de lo que realmente es vida. ¿No te has dado cuenta luego que, aunque hablamos de placer, aunque hablamos de disfrutar la vida, esas cosas placenteras aún así dejan vacío? Hay un versículo en el libro de Proverbios que es terrible. Dice: después de mucha risa llega el llanto. Y dice, queda uno como sorprendido. ¿Cómo así? Se supone que uno busca la risa y la alegría, pero dice: y después de tanta risa llega el llanto. Y es la realidad. Cuando pensamos en el libro de Eclesiastés, ¿cómo es la vida del hombre? Él dice ahí en el libro de Eclesiastés: vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? ¿Es tan sin sentido? Tú tienes hijos y deseas tener hijos para ser feliz, pero una vez que los tienes, como que, uy, pero yo, ¿qué hice? Quizás si hubiera pensado mejor esto. Tú te casas para ser feliz, pero ya después de que estás metido ahí dices: pero ¿cómo así? ¿Esto qué fue? Hoy Echeverry me tumbaron. Y mire, hermano, yo estoy muy bien casado y yo le puedo decir que soy feliz, pero también tengo que decirle que eso no es fácil. O quién va a decir: no, eso es mamey, eso. ¿Quién va a decirlo aquí? Nuestra experiencia está marcada por la insatisfacción. Y es más, día tras día chocamos de frente con el fracaso.
No queremos el fracaso, no queremos la imperfección, pero eso hace parte de esta realidad, de este mundo. Ay, terrible, lamentable. Pero así es. Las ideas y las idealizaciones que hacemos de las personas son rotas día tras día y en cada segundo son rotas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, ese que yo idealicé no es perfecto. Póngale el nombre que usted quiera a su ideal y se va a dar cuenta, sí, qué desilusión. Esa es la vida humana. Esa es. Pero cuando dice el Evangelio de Juan que Él es la vida, no nos está hablando de esta vida tan lamentable que estamos teniendo, sino de una vida plena, de una vida completa, de una vida que es luz. Y dice que nosotros estamos sumidos en la oscuridad. Y ahí dice algo Juan que es interesante, la luz brilla en la oscuridad, claro. Si algo está oscuro y usted prende una luz, todo el mundo va a fijarse dónde está la luz. Naturalmente nosotros todos vamos a mirar allá. Pero luego agrega, pero la oscuridad no la comprendió. Al final del versículo 4. Pero la oscuridad no, o las tinieblas no le comprendieron, no le entendieron. Y es increíble que viviendo esa vida tan lamentable, viviendo esa vida que de ninguna manera debía satisfacernos, hay gente que aún así no quiere rendirse a Jesús. Hay gente que insiste querer seguir viviendo su vida de esa manera tan horrible. Porque déjame decirte que eso no es vida. Si la vida es esa condición en la cual nos encontramos, si la felicidad que nos promete este mundo es esa felicidad, si la plenitud y la satisfacción que estoy buscando es eso que me encuentro, ay no, lamentable. Pero hay gente que quiere seguir viviendo así. La vida era la luz de los hombres. ¿Por qué la luz de los hombres? Porque necesitamos vida. Porque la vida que tenemos es lamentable. Porque la condición en la que nos encontramos no es la ideal. Es más, es muerte. Estamos yendo camino a nuestra destrucción. Necesitamos luz, necesitamos vida. Pero hay gente que no quiere comprender eso. Hay gente que no quiere rendirse ante Él. Ni siquiera en una comprensión básica, a nivel de entendimiento, hay gente que quiere dedicarle tiempo al Señor Jesús. Les choca. He visto gente que se llena de ira, solamente con la mención de la Biblia dice, o Jesús dijo, ay, que Jesús, a mí no me hable de Jesús, ¿qué le pasa con Jesús? Ay, se ponen iracundos. Y uno dice, pero si esa es la vida, eso es lo que Él necesita. Hay gente que no quiere. Hay gente que está con una necesidad profunda en su corazón. Y se le plantean dos caminos, como Moisés le decía al pueblo de Israel. Aquí pongo delante de ustedes un camino de muerte y un camino de vida. Escojan la vida. Escojan la vida. Y entonces, ¿quién es Jesús? ¿Cómo Jesús, cómo la definición de Jesús puede tocar tu vida? Bueno, Él es la palabra creadora y la vida que tú necesitas, mi querido hermano. Si tú ya eres un hijo de Dios, solamente tienes que decir, por Cristo es que estoy acá. Por su gracia y su misericordia es que sigo adelante. Porque en su infinito amor me permitió entender y comprender cosas que de otra manera no entendería nunca. Pero si tú no eres cristiano, si no has rendido tu vida a Jesús, tienes que reconocerlo a Él como la esperanza, como la respuesta a las necesidades que tú tienes. Los que ya son mayores, que pasan de 50 a 60 años, pueden afirmar claramente que la vida necesita de Cristo. Ya han pasado tantos años en su vida que han descubierto, no, ni porque uno ni lo de Salomón han hecho, ni comer, ni beber, ni darse gusto me ha satisfecho, solamente Jesús. Los mayores lo pueden decir. Los jóvenes debieran decirlo.
y no desperdiciar su vida intentando encontrar la respuesta y solución a todos sus anhelos afuera, sin contemplar a Dios, sin contemplar al Señor Jesús. Y los que estamos en la mediana edad, que ya de alguna manera hemos entendido que Él es la vida, debemos insistir en que eso sea de una manera más real y absoluta. Y la pregunta que tengo que hacerte para terminar es muy sencilla. ¿Permitirás que ese Jesús, que es la palabra de vida, la luz y la esperanza que tú necesitas, toque tu corazón? ¿Rendirás tu vida a Él? Ese es nuestro Señor. Juan comienza su evangelio, la historia más maravillosa que pueda ser contada, hablándonos de la eternidad, hablándonos de momentos donde nosotros nunca existíamos, porque nos quiere llevar a entender que ese Dios que en un momento estaba lejano, ahora se hizo cercano para ti, se hizo cercano para tu necesidad, se hizo cercano para que en los momentos en donde no encuentras respuesta, ni solución, ni salida, Él pueda decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Están cansados? Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Solamente cree en mí y serás salvo. Cree en mí y todos los tesoros de mi Padre serán para ti. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué estás esperando tú para rendir tu vida a Él? ¿Qué esperas, hermano? Póngase en pie, por favor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y si tú reconoces: yo no he rendido mi vida a ese Señor maravilloso, levanta tu mano, levántala. Si tú te das cuenta, yo he tenido a Jesús solamente como un modelo, cuando Él es la vida. Lo he tenido como alguien ejemplar, pero no he rendido mi corazón a Él. Levanta tu mano. Señor, aquí estamos. Mira esas manos que se han levantado. Mira el deseo y el anhelo de su corazón. Tú eres la vida y nosotros anhelamos y queremos vida. Tú eres la luz, mi Señor, y nuestras vidas están en oscuridad. Te pido que tú seas confirmando en estos corazones, en estas personas que hoy han levantado su mano, ese deseo de rendirse a ti. Mira, pídele perdón, dile: Señor, perdóname por vivir mi vida lejos de ti. Perdóname por desear más el pecado que desearte a ti. Pídele perdón. Dígale: yo rindo mi corazón a ti, quiero vivir para ti, quiero que tú me des vida, quiero que tú ilumines mi camino. Dígale. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar y tú hoy puedes tomar la decisión que va a cambiar tu vida para siempre. Dile: aquí estoy, perdóname y quiero rendirme a ti. Quiero rendirme a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que has estado tocando corazones en esta mañana. Y eres tú nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios eterno que se hizo hombre por amor a nosotros. Ese eres tú, quien es digno de alabanza. Y a ti nos rendimos, mi Señor Jesús. A ti nos rendimos, solo a ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén.